Hola, me llamo Alyssa Lehman y investigué el humor durante el franquismo en España y fue aconsejado por Dr. Knight. La Guerra Civil Española empezó en 1936 y terminó en 1939. Había dos bandos, los republicanos y los nacionalistas. En muchas maneras, la guerra fue una práctica para la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos tenían ideales similares a las potencias aliadas y los nacionalistas con las potencias del Eje. La guerra fue muy personal y emocional para muchos de los españoles. Separó a las familias y grupos de amigos. Hoy en día aún existe un sentido de orgullo del bando que su familia apoyó, y ellos rechazan el otro bando. A causa de eso, la guerra raramente se habla en público. La guerra había afectado la economía y se estima que hubo entre 500,000 y 1 millón de víctimas. No sabemos el número exacto a causa de la censura y supresión de la información por Franco. Los republicanos eran izquierdistas que tenían apoyo de México y el URSS. El grupo estaba dirigido por Juan de Green López y tenían más miembros de los nacionalistas, pero no fue unificado y había luchas internas que debilita el bando. Algunos de los grupos que se componían los republicanos eran los comunistas, los socialistas, los sindicatos, los liberales y la clase obrera. Los nacionalistas eran derechistas que tenían apoyo por la Iglesia Católica, los nazis de Alemania, Portugal y Italia. El bando estaba dirigido por Francisco Franco y él ganó la guerra. Una razón que los nacionalistas eran más fuertes de los republicanos fue que ellos eran unificados. Los nacionalistas eran compuestos de los capitalistas y los fascistas. A causa del apoyo de los otros países, especialmente los nazis de Alemania, los nacionalistas eran muy preparados y organizados. Los nacionalistas ganó la guerra en 1939 y Franco fue nombrado el caudillo. Ese título es similar de Führer que Hitler usaba en Alemania. Los ideológicos que Franco implementaba eran anticomunismo, antiliberalismo, antiparlamentarismo, autoritarismo y nacionalismo. En síntesis, Franco era un dictador. La Falange era el nombre oficial del Partido Fascista Español y fue fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. El partido alcanzó su pico en 1942 con 932 miembros. Entre junio de 1939 y julio de 1942, el Gran Consejo de la Falange fue el principal cuerpo legislativo en España y respondió a Franco. La Falange Española tradicionalista se convirtió en el movimiento nacionalista que duró hasta que Franco murió en 1965. Durante el régimen de Franco no había la libertad de expresión. Fue muy difícil de comunicar ideas contra Franco porque fue ilegal y el Estado monopolizó y controló los medios de comunicación, intervino teléfonos y censuró los correos. La censura en España fue ordenada por Francisco Franco entre los años 1936 y 1965. Exigió que todos los libros y revistas que se publicaran en España fueran revisados por los censores de su administración. Las cosas que fueron censuradas fueron la mayoría de las referencias a la guerra civil, las drogas y la pobreza que retrataban a la sociedad española de mala manera y ideas que no mantenían los valores estrictos de la Iglesia Católica. La censura y establecimiento de castellano como
idioma oficial fueron el resultado de Franco quería una España. A causa de las restricciones, muchas de las bromas se extendieron boca en boca. La comunicación boca en boca fue tan rápida que fue dicho que los nuevos chistes idénticos de Franco circularían a la vez alrededor de la mesa en Barcelona y los cafés de Sevilla. Las bromas eran una forma de superar las condiciones opresivas, pero necesitaron ser competidas solamente en privada a causa de la censura. También los insultos fueron vagos o usaba figuras retóricas que no alarmarían a los censores. Uno de los lugares donde se crearon muchos de los chistes fue en las largas sesiones de bebida informales en los bares. Allí mucha gente se reunía y aliviaba el estrés con algunas bebidas y bromas. Estos bares parecían como clubes de caballeros donde compartieron sus bromas y sentimientos del régimen. Las bromas fueron una manera en que la gente podía expresar sus sentidos sin violencia. Entonces tengo algunos ejemplos de bromas de esa edad. Para cada broma voy a enseñar los guiones y después los videos. Ese cómico se llama Ramples. Ramples había traído 3 pinturas para su audiencia después de llegar muy. ¿Qué debemos hacer con eso? ¡Córtalo en pedazos! ¿Qué debemos hacer con eso? ¡Quema los ojos! Una pintura picado, una pintura quemado y esa colgado. Esta broma es un juego de palabras con las dos interpretaciones de la palabra colgado. Las pinturas casi siempre estaban colgadas, pero también podía significar que Franco estaba colgado, porque la palabra es masculina como la manera de matarse, como las pinturas antes y la gente que las representaba. El uso de un retruécano protegió a la persona que contó el chiste porque tiene 2 interpretaciones de la palabra colgado y podría parecer inocente debajo de las reglas de. Para el segundo chiste, Franco y Negrín se mandaron regalos. En el video, Negrín está llevando las gafas. ¿Cuernos? ¿Por qué me mandó cuernos? ¿No? ¿Joyas? ¿Por qué me mandó un regalo tan caro? Pensaba que cada le da de lo que tiene. Tengo joyas, así que doy joyas. ¿Tienes cuernos? Entonces das cuernos. Durante los años 1938 a 1963, el adulterio fue ilegal. Entonces, la idea que su esposa le puso los cuernos a Franco fue cómica. Nunca hubo evidencia de que su esposa fuera infiel. Entonces, la broma es irónica si esa interacción había ocurrido. Entonces tenemos un instructor y un joven en la formación del espíritu nacional. ¿Quién es su padre? Franco. ¿Quién es su madre? La Falange. Excelente, mi hijo. ¿Y qué gustaría ser de mayor? Bueno, creo que me gustaría ser huérfano.
La formación del espíritu nacional era una asignatura obligatoria en el bachillerato español durante el régimen franquista. Su propósito era asegurar los valores que se identificaban con el concepto nacionalista de España del movimiento nacional. Desapareció de las escuelas en el régimen franquista final con la Ley General de Educación de 1970, que se aplicó a los nacidos en 1961. En la broma, el joven no quería tener una asociación con la Falange ni con Franco, entonces quería ser huérfano. Había un cuento que después de una crisis de salud de Franco, un admirador de Franco llegó al Palacio del Pardo con una tortuga. Excelencia, quisiera regalarle esa pequeña tortuga que le hará compañía. Gracias, pero cuando los animalitos se mueren, le dio a mí mucha pena. Las tortugas viven entre 80 y 120 años, entonces en realidad no es posible que la tortuga muriera antes que Franco. La exageración que Franco viviera 80 años más cuando ya tiene 60 o más años es lo cómico de esa broma. En los últimos días de la vida de Franco, oyó un ruido en el exterior de su habitación y le preguntó a su esposa qué era. Doña Carmen, ¿qué está haciendo? Paco, son los españoles que vienen a despedirse. ¿Y a dónde se van? Franco no comprendió que él moriría pronto y pensaba que los españoles irían en algún lugar en vez de su muerte inminente. La ironía es que los españoles no iban a ningún lugar y Franco sería quien estaba saliendo. A causa de la usa de la conjugación usted en vez de tú por su esposa con el verbo despedirse, es posible para Franco de hacer la falta de sueto. También Franco estaba muy enfermo con sus médicos al pie de la cama en su casa. Los médicos estaban llevando los abrigos blancos, pero Franco no los reconoció. ¿Quiénes son estos señores de blanco? Son el equipo que está a su servicio, Excelencia. ¡A la Madrid! El equipo Real Madrid es un equipo muy conocido de Madrid, España y el mundo, y juega en la liga. Cuando juega en casa, los jugadores de Real Madrid llevan camisetas blancas. A causa de eso, mucha gente se llama el equipo Los Blancos. Muchos apoyadores del equipo de fútbol quieren tener sus propios lemas que pueden gritar durante los juegos, y el lema de Real Madrid es ¡A la Madrid! Una lema también es una estrategia del mercado del club. Sin un entendimiento de su salud y su realidad, Franco se confundió su equipo de médicos con el equipo. Para esa broma, Franco viajó en automóvil con sus hijos nietos, el marqués de Villaverde, quien es el yerno de Franco, el príncipe Juan Carlos, su esposa y todas las mejores personas de España. Abuelo, ¿por qué no te damos una nota de 1,000 pesetas? Me gusta la idea mucho. No, porque no nos tiramos 10 notas de 1,000 pesetas, entonces podemos ayudar a 10 personas. ¿Qué piensas, Juan Carlos? Bueno, si me preguntas, ¿por qué no te arrojas a la cabeza y todos en España estarán mejor? Si Franco mueras, Juan Carlos sería el líder de España y él estaba muy impaciente. También Juan Carlos insinúa que la muerte de Franco
beneficiaría toda la gente de España mucho más que dinero o cualquier cosa material. Cada noche Juan Carlos, el príncipe de España, se acostaba con su esposa, piropeándola. Princesa, eres la criatura más bella del mundo. Buenas noches. Princesa, cruzaría el mundo a pie por ti. Buenas noches. Reina, eres la criatura más bella del mundo. ¿Ya? Don Juan Carlos fue el heredero de España y sería el caudillo después de la muerte de Franco. En español, princesa y reina son términos de cariño y posiciones de poder. Cuando Juan Carlos cambió de princesa a reina, ella pensó que Franco murió y ellos serían los líderes de España. Durante edades duras, la gente quiere un escape de realidad. El humor prevenir ese escape para mucha gente. Pudieron sortear la censura porque las bromas usó mensajes subyacentes y juegos de palabras. A causa de la accesibilidad del humor a toda la gente de la cultura, el humor irá más allá de los límites sociales y económicos, porque el único requisito es que tiene que saber leer o tiene que poder escuchar. Aunque era una edad con mucho sufrimiento, la gente podía unirse y superar las condiciones a causa de los dos mecanismos de afrontamientos, bebidas y bromas. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a hacer ese video durante la cuarentena, especialmente los filtros de Snapchat y TikTok. Finalmente, esas son mis obras citadas. Gracias.